Que Lucas 2:21, algunas Biblias tienen encabezado, la mía no tiene, pero algunas dicen presentación de Jesús en el templo. Lucas 2:21, amén. Comencemos. Cumplido los 8 días, o sea, después de haber nacido, para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Hermanos, Jesús no fue concebido en pecado, no nació en pecado, pero se sometió a las leyes, a las normas que había en este tiempo. ¿Quién las había establecido? ¿Se acuerda que era la ley de Moisés? Pero ¿quién le puso por nombre Jesús? ¿Acaso no dijo el profeta Isaías que se le llamaría Emmanuel? Que Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces, ¿por qué se le llama Jesús? ¿Acaso le puso el ángel así de esta manera? Bueno, regrese ahí a Lucas. Bueno, ¿se acuerdan que hemos estado ahí en Lucas, verdad? 1:31. Le dijo el ángel así a María. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre, ¿cómo? Jesús. ¿Y qué significa Jesús? Ya hemos hablado de esto. Salvador, salvación, ¿verdad? Entonces, pero ya nació Jesús, ya le pusieron su nombre y la ley, la rutina, el rito era de que después de 8 días de haber nacido, aquí Jesús está cumpliendo la ley. ¿Se acuerdan que hemos visto también que no vino a abrogar la ley, sino que vino a qué? A cumplir la ley. Pero hay un detalle muy importante de que cuando Jesús muera en la cruz del Calvario como el Cordero, ya no iban a ser necesarios ciertos ritos, ciertas cosas. Pero Él cumplió. Aunque no nació en pecado, se sometió a las leyes. Así que no vino a contradecir la ley de Dios, sino a cumplirla. Pero ¿cuál era la ley? Que todo primogénito que naciera y que fuera presentado al Señor tenía que ser redimido. Era la ley, ¿verdad? Las familias judías acostumbraban ciertas ceremonias, se les conocía como ceremonias levíticas o leyes levíticas. Pero Levíticos en el 12:3 decía que al 8º día, todo varón tenía que ser circuncidado si era de la descendencia judía. Pero todo primogénito tenía que ser redimido. Y también había un tercer punto, que toda mujer, después de su menstruación o después de tener un hijo, después de ciertas normas, ahí tenía que presentarse y presentar ciertas ofrendas para purificación. Pero había un detalle: en estas leyes establecidas se hacía conforme a su capacidad monetaria. Si eran pobres, estaba esta prescripción, esta receta. Si tenían ahí de medios recursos, pues hacían esto. Si eran de altos recursos, hacían esto. Pero se acuerda que también hemos visto que algunos lucían lo que hacían simplemente para darse a ver que eran mejores. No. ¿Qué hizo José? ¿Qué hizo José y María? Ellos no tenían para un corderito. Era lo que normalmente se presentaba. Entonces, traían una paloma. Pero como no tenían para el corderito, pues trajeron otra palomita. Continuamos leyendo y vamos a aprender esto. Aquí en el verso 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Pero un pequeño detalle y vamos a hacer una pausa. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. ¿De dónde era José? De Belén. ¿Pero dónde vivía? En Nazaret, en Galilea. Entonces les voy a pintar el cuadro aquí. Aquí está Nazaret, hacia el norte. Después usted baja y ¿qué está ahí? Jerusalén. Y luego Belén. Pero ¿por qué? Y vamos a hablar de algunas palabras que subió y bajó. Pero dice que, bueno, no me voy a adelantar. Pero se cumplieron los días de la purificación de ellos. ¿Cuántos días? Bueno, eran 40 días. Pero ya mencionó 8. Bueno, a los 8 días se circuncidó al niño. Pero a los 40 días, esta era la ceremonia levítica de la purificación y ocurría 40 días después del nacimiento de un niño, de cualquier niño. Pero ¿por qué fueron a Jerusalén y de dónde?
Fueron de Belén a Jerusalén. Y vamos a hablar de esto. Entonces, ¿pero por qué Jerusalén? Bueno, en estos tiempos era la ciudad, la sede del templo. Se le consideraba como la autoridad religiosa del judaísmo y estaba situada a 8 kilómetros al norte de Belén. En estos tiempos, en aquellos y en estos, si usted quiere caminar de Belén a Jerusalén, son 8 kilómetros y se le va a tomar aproximadamente 30 minutos para caminar. Y recuerde esto porque va a ser importante más tarde. Entonces, 8 kilómetros, 30 minutos. Si tuviese en bicicleta en aquel entonces, le dije, perdón, son 30 minutos en bicicleta si fuera hoy. 2 horas de camino en aquel tiempo y hoy también, pero si tiene carro, hoy lo puede hacer ahí en unos 18, 20 minutos o menos, 15, pues, por lo más poco, pero 2 horas y 30 minutos ahí en bicicleta hoy en día y en carro pues 18 a 20 minutos y usted lo puede poner aún en el mapa de Google hoy en día y también le da algo muy similar. Pero ¿por qué iban entonces de Belén a Jerusalén? Bueno, para la purificación, pero también van a aprovechar, ya que esos caminando son 2 horitas, pues ya si va en burrito, pues ahí le ahorra un tiempecito, pero para dedicar al niño Jesús, al bebé. Pero en el Antiguo Testamento, todo primogénito tenía que ser también redimido y presentado al Señor como santo. Todo lo primero sería santo al Señor. Sagrado significa esto, ¿verdad? Continuamos ahí en Lucas 2:23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Que eso significa consagrado, presentado al Señor. Y es aquí a veces donde se deduce también que es nazareo en el sentido, pero no lo dice explícitamente la Biblia. Conforme a la ley, entonces, ¿qué tenía que ser el primer hijo? Ser presentado al Señor como santo, ¿verdad? Dedicado al Señor, apartado para el servicio santo especial del Señor. Entonces, pero también habían otras cositas que iban conectados con esto. Aquellos que tenían la posibilidad, se le entregaba al sacerdote 5 siclos de plata en este aspecto. Pero desde Éxodo, conságrame a todo primogénito, cualquier hombre que abra matriz de los hijos de Israel, tanto de las personas como de los animales, ¿verdad? También en Éxodo 13:12 dice, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Entonces, esto ya estaba establecido. Continuamos ahí en el verso 24. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Entonces esta era la prescripción para los pobres. Entonces, ¿qué podemos deducir de esto? José y María eran pobres. No eran de los más pobres de extrema pobreza, pero eran pobres. Había gente rica también en estos tiempos. Pero en Levíticos 12:8 se les había dado esta receta. Si no tienes lo suficiente para un corderito, entonces vas a tomar tórtolas o 2 palominos para el holocausto, para la expiación. Entonces, ¿qué aprendemos de esto, hermanos? No importa su estado económico, no importa si usted tiene mucho, tiene mediano ahí o tiene poquito. El Señor tiene una prescripción de que todos podamos, ¿sabe que todos podemos dar el 10% de lo que tenemos? Pero a veces decimos, bueno, el que tenga más, que dé más. Y hablando humanamente, quizás da más económicamente, pero ¿se acuerdan la enseñanza que Jesús le dio de la viuda? ¿Ella qué dio? Todo lo que tenía, pero contándolo, eran migajas, pero era todo su ahorro, toda su vida, todo su salario, toda su lo que iba a usar para mantenerse, ¿verdad? Pero había prescripción, o sea que el Señor nos regala a todos las mismas 24 horas, ¿sí o no? Todos tenemos el mismo tiempo, ¿verdad? Usted puede darle al Señor lo mismo que el siguiente en cuanto a porcentaje, porque el Señor nos da por igual. Pero ¿sabe qué? A veces también no hemos aprendido a manejar esto. Entonces, ¿cómo queremos que el Señor nos ponga algo? El que es fiel
en lo mucho podrá hacerlo también, ¿verdad? Continuamos ahí en el verso 25. Y he aquí, había en Jerusalén, ¿ahí nos quedamos? Un hombre llamado Simeón. Y este hombre, ¿qué era? Justo y piadoso. ¿Pero qué hacía? Esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Aquí la palabra justo significa derecho, firme, en su carácter, no solamente moralmente, sino que era dirigido por el Espíritu Santo, vivía sabiamente dirigido por la palabra del Señor, era lleno del Espíritu. Eso significa ser dirigido, obedeciendo la palabra del Señor. Por eso más tarde el apóstol Pablo dice, no se llenen de qué cosa, de vino, porque ¿qué hace el vino? No sabes lo que haces. Eres dirigido por el vino, por el alcohol. Más bien llénate o sed llenos del Espíritu Santo, que significa ser dirigido por Él. Así que, ¿pero qué había sucedido, hermanos? Habían pasado como 400 años de silencio, pero aún había gente que ya habían tirado la toalla. Más de 2000, 4000 años han estado diciendo que va a venir un Salvador, que va a venir el Mesías, que va a venir Cristo. Ya me cansé de que la gente diga esto. Y para el colmo, ni hemos escuchado de Dios. Y la gente estaba cansada. Pero, hermanos, ¿qué aprendemos de esto también? Aquí de este hermano. ¿Cómo se llamaba? Simeón. Que cuando la gente tire la toalla, o cuando nadie más esté dispuesto a seguir adelante, usted siga adelante, échele ganas. Y aunque le digan, mi bisabuelo y tatarabuelo han estado diciendo que Jesús iba a venir, usted continúe firme predicando adelante. ¿Se acuerdan en los tiempos de Noé? ¿Qué le decía a la gente? Están locos, ya lleva tiempo diciendo de que va a suceder esto. ¿Cuánto tiempo predicó Noé? Híjole, ¿cuánto tiempo pasó? Aquí ya habían pasado más de 400 años de silencio. ¿Pero qué esperaba Simeón? La consolación de Israel. O sea que él esperaba el nacimiento de Jesús. Y él sabía que el Señor le había hecho una promesa, y lo vamos a ver más tarde, de que esta consolación vendría, que la misericordia del Señor vendría. Y vendría a Israel, vendría a Jerusalén. Había más personas como Simeón. No había muchas, pero había más como él. Es más, había uno que se llamaba José de Arimatea. Nos dice la Biblia en Lucas 23:50 más tarde que también era un hombre justo y piadoso. Y es más, que cuando los demás dijeron vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro contra Jesús, ya cuando él está crecido, José de Arimatea también esperaba la presencia, la venida, la salvación del Señor. ¿Y qué más dispuso él después, más tarde? Él pidió el cuerpo del Señor Jesús. ¿Y qué más hizo? Bueno, se lo dejo de tarea. Continuamos aquí en Lucas 2:26. Y le había sido revelado, ¿a quién? A Simeón, por el Espíritu Santo, porque era dirigido por el Espíritu Santo. Él estaba en la palabra del Señor. Hermano, cuando usted está en la palabra del Señor, el Espíritu Santo lo va a dirigir. ¿Y qué le dijo el Espíritu Santo? Que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y esto aquí en algunas Biblias está en letra mayúscula en referencia a Jesús, porque han habido otros que eran ungidos. A veces a los reyes se les nombraba el ungido del Señor, pero aquí hablando al Rey de Reyes y Señor de Señores. No vas a morir. Te voy a dar esta señal. Vas a seguir viviendo hasta que llegues viejito, no importa. No vas a morir. Esta es una garantía, una promesa de que te va a suceder a ti. Que vas a ver la llegada de la promesa del Salvador del mundo viniendo. Verso 27. Y movido por el Espíritu. Hermanos, si usted quiera que el Espíritu lo mueva, esté en la palabra del Señor, dirigido por Él. Y vino al templo. O sea que le obedeció al Espíritu Santo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. ¿Qué edad tenía Jesús aquí entonces cuando lo trajeron al templo por primera vez? Ya, más de 40 días o aproximadamente ahí, ¿verdad?
Entonces, prácticamente ya está aquí el detalle. Simeón ya está siendo dirigido por el Espíritu Santo, pero no fue casualidad de que viene José, viene María y traen a Jesús ahí, sino que él ya está en el templo, pero el Señor le indica que se ponga en cierto lugar para que sincronizados puedan encontrarse, siendo dirigidos por el Señor. Verso 28. ¿Y qué hizo Simeón? Él le tomó en sus brazos. ¿Y qué hizo? Bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Este versículo, hermanos, es hermoso, 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 porque hay un juego de palabras aquí increíbles. Entonces, está diciendo Simeón en ciertas palabras: ahora puedo morir en paz, pero está diciendo puedo morir en paz y con la paz de saber que el niño era el príncipe de paz. O sea, de que, wow, estoy completo, estoy lleno, estoy satisfecho. Sí, ya es mi Salvador y ya sabía que era mi Salvador y sabría que Él vendría porque Él traería la verdadera paz, no como el mundo la ofrece, sino como el verdadero príncipe de paz. Y se acuerdan que Isaías había dicho que Él sería el príncipe de paz. Así que estoy con toda la confianza, con toda la certeza que este es el Mesías prometido y ahora ha llegado la verdadera paz. Y el juego de palabras que continúa más tarde, si usted lo leyera en los idiomas originales, Jerusalén está escrito de una manera antes, pero cuando llega el príncipe de paz a Jerusalén, se convierte en la ciudad de paz. Shalom, la paz, la ciudad de paz. Verso 30. ¿Por qué está alabando y glorificando aquí Simeón a Dios? Porque han visto mis ojos tu salvación. Pero aquí hay un detalle muy importante, hermanos, que nos podemos perder si no prestamos atención. Muchos vieron al niño Jesús nacer. O sea, a Dios humanarse, Dios con nosotros, Emmanuel, Jesús. Pero muchos no depositaron su confianza en Él, aunque lo vieron con sus propios ojos en este tiempo. Pero nunca vieron la salvación que Él traía y ofrece. Pero ¿qué hizo Simeón? No solamente lo vio en persona, sino que vio la salvación llegar, vio la gloria de Dios. Juan lo dice en Juan 1:14, también hablando de la gloria de Dios, con los ojos de fe. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice Juan, y vimos, ¿qué cosa? Su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Continuamos ahí en el 2:31. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y aquí, hermanos, incluye los gentiles y judíos. O sea que todo pueblo, toda lengua, toda nación, toda aquella persona que está viviendo en tinieblas, en pecado, ahora ha llegado su salvación. Si leyéramos Apocalipsis 5:9 y 7:9, ¿verdad? Habla de todo pueblo, toda tribu, toda lengua, toda nación. Marcos habla de toda criatura. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio ¿a quién? A toda criatura. Esta salvación es para toda criatura, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Pero para que todo aquel que en Él cree no se pierda, ¿verdad? Mas tenga vida eterna. Si es para todos, pero hay que creer, hay que recibirle, hay que aceptarle. Verso 32. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Hermanos, los judíos estaban al tanto de las profecías, se las conocían al derecho y al revés, eran religiosos, hablaban de estas bendiciones, de que vendrían, del Mesías que vendría. Es más tarde vamos a encontrar allá al joven Jesús confundiendo ahí a los teólogos, a los religiosos, a los rabinos, a los sabios, que se reunían en el templo simplemente para exhibir su conocimiento,
cuánto conocían, pero no estaban aplicando lo que ellos sabían. Así que los judíos, los religiosos, el israelita conocía acerca de las profecías que vendrían, pero muchos, aunque lo vieron y sabían, no lo conocieron como el verdadero Mesías y Salvador. Vamos a ver un versículo en Isaías 49:6. Acompáñenme ahí, no lo voy a hacer correr mucho hoy, pero Isaías 49:6. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice Isaías 49:6? Y dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. ¿Y qué dice después? También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra, hasta lo último de la tierra. ¿Y qué nos dice Mateo también, verdad? Que tenemos una garantía, tenemos un mandato: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Y cuál es la promesa? Después de que hayamos enseñado y bautizado y discipulado, ¿qué nos dice al final? Él está con nosotros hasta el fin del mundo, hasta lo último de la tierra. Así que si tú vas en obediencia, la garantía es que está contigo, pero también ahí da a entender de que hasta que Él venga, hasta el fin de las edades, ¿verdad? Pero continuamos allá en Lucas 2:33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. ¿De quién? De Jesús, no de José ni de María, ¿verdad? Sino lo que la gente decía de José, no. De María, no. De Jesús. Y se maravillaban. Y habían muchos motivos por el cual maravillarse. No era la primera vez que habían escuchado cosas de Jesús. Y pudiéramos hablar ahí brevemente de cuántas cosas ya habían escuchado. Pero hablando inmediatamente de Simeón, Simeón prácticamente estaba diciendo que Jesús era el regalo de Dios, la salvación de Dios. Estaba diciendo de que Él era el Mesías, que Él era el Salvador. Y también estaba diciendo que Él es la luz para todo el mundo. Jesús mismo dijo: yo soy la luz del mundo, ¿verdad? El que viene en mí ya no va a estar en tinieblas. Ven a mí. Pero ¿qué había escuchado María anteriormente? Aquí pudiésemos quedarnos un buen rato hablando de todo lo que María había escuchado acerca de Jesús. Si regresamos al inicio de Lucas, cuando María pegó carrera a ver a su parienta Elizabeth, ¿qué fue lo que ella le dijo? ¿Me merezco yo esto? ¿Recibir a la madre de mi Señor? En este aspecto... Y está ya en primera de Lucas. Bueno, vamos a leerlo, estamos cerquita, en 42 al 45 del capítulo 1. ¿Ya lo tenemos? Lucas 1:42. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces ya María había escuchado lo que el ángel le dijo. Ahora escucha del ángulo de Elizabeth. Está escuchando en este momento de Simeón, lo que Simeón le está contando. Pero ahí en Lucas 2:17, si se acuerdan, ¿quiénes más vinieron a contar lo que habían escuchado? Los pastores, ¿verdad? Ahí en el 2:17. ¿Qué hicieron ellos? Léalo ahí conmigo, 2:17. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron, ¿qué hacían? Se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero ¿qué hacía María? Guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Entonces, ya María escuchó del ángel, escuchó de su prima Elizabeth, ya escuchó de Simeón, de los ángeles.
Y todo esto analizándolo, considerándolo. Verso 34 del capítulo 2. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está, hablando de Jesús, ¿verdad?, puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Hermanos, hoy en día no hace falta de alguien que contradiga la palabra del Señor, que diga, este es un libro hecho por hombres, son mentiras, son inventos, no crean, no le crean a nadie, dice la gente. Y al creerles a ellos, pues hay que creerle a alguien, ¿verdad? Y nos dicen que este libro es anticuado y viejo, pero hay que creerle a los libros de historia que nos cuentan lo que nosotros tampoco vimos y que nos dice que este planeta tiene de billones y billones de años. Bueno, ¿a quién se le cree? Tampoco estuvieron ellos ahí para registrarlo. Entonces, pero se le cree al Rey de Reyes y Señor de Señores porque su palabra es verdad. Pero no todo el mundo, hermanos, va a aceptar lo que Jesús ofrece. Es más, no lo aceptaron en ese tiempo. ¿Qué dice Juan? ¿A lo suyo vino? No le recibieron, ¿verdad? Entonces, muchos van a tropezar. Es más, usted puede hablar de Dios hoy en día y usted no comete ningún delito. Pero en este país, si usted habla de Jesús, ahí es cuando inmediatamente, eso no se puede, eso no se debe. Pero Jesús también está dando una comparación a lo que Isaías fue con sus hijos, fueron como señal para Israel. Jesús sería igual, señal, pero sería para salvación para algunos, pero para los otros sería condenación, porque al rechazarlo te autocondenas. Entonces, no vamos a tomarnos el tiempo de ir a ver lo que dice Isaías allá en el capítulo 8, pero sí vamos a tomarnos el tiempo para decir, Isaías habla de que iba a ser prácticamente la caída de muchos, pero Malaquías 4:2, ahí regresando antes de Mateo, dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, por la alegría y gozo de la salvación, del perdón de pecados que te trajo el Señor Jesús. Pero para el que lo rechaza, va a ser todo lo contrario. También los evangelios nos hablan que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Así que, hermanos, con el Señor Jesús no hay posición neutral. No podemos ser como la India María, que ni de aquí ni de allá. Usted se tiene que definir, o es de Cristo o es del mundo. Hay dos caminos, y solamente uno es el que lleva a la salvación. Continuamos ahí en Lucas 2:35. Ayúdenme, ¿qué dice? Y una espada traspasará tu misma alma. Aquí una pausa ahí. ¿A quién le está hablando? ¿Será a Jesús o será a María? Si leemos ahí el 34, ¿qué dice el 34? Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, ¿verdad? Entonces le está diciendo a María estas cosas. Una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y se puede interpretar que es doble. Para María, hermanas, no me puedo imaginar como mujeres el dolor de ver que no solamente están torturando a tu hijo, lo están maltratando, lo están latigando, se están burlando, lo han desnudado, lo han colgado en una cruz, le han tirado una lanza ahí en su costado, le han roto el costado ahí con esta lanza para sangrar, su rostro sangriento, le han abierto la espalda con látigos. Pero el ángel me dijo que él sería el Salvador. Simeón me dijo que él sería, que él, y los pastores dijeron, y ahora estar viendo todo esto. Pero ¿desde cuándo el dolor de esta mujer, de estar experimentando y escuchando todo esto? Entonces,
¿Cuándo comenzaría esta lanza a traspasar el corazón de María? Quizás sería cuando los religiosos comenzaron a decir, ¡crucifícale! ¿O sería cuando lo comenzaron a latigar? Quizás desde antes. Pero sin duda vemos que continúa y Lucas habla de esto hasta llegar hasta el capítulo 23, versos 18 al 53. Aún hasta el momento de enterrarlo. Continuemos ahí en Lucas 2:36. Estaba ahí, y cambia ahí un poquito, ¿verdad? Estaba también ahí Ana. ¿Y qué era ella? Profetisa. Y en esos tiempos y en los tiempos antiguos hubieron mujeres profetisas. Y aquí nos define qué es lo que hacían. Pero esta profetisa era hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Entonces hablemos brevemente de lo que era profetisa. ¿Qué hacían las profetisas en estos tiempos? En el Éxodo 15:20 encontramos, y también en Segunda de Reyes 22:14, a María, la hermana de Moisés y de Aarón, era profetisa. En el Nuevo Testamento también encontramos ahí en Hechos, mismo Lucas está compartiendo que en la iglesia primitiva había un padre que tenía 4 doncellas vírgenes que eran profetisas. Y en 1 de Corintios 11:5 nos habla de la mujer que profetiza. Entonces, pero Ana ya está viejita, ya está avanzada de edad, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Y nos está dando esta historia, este trasfondo. ¿Por qué? Simeón también ya estaba avanzado de edad. Ana está avanzada de edad. Los judíos le daban un reconocimiento especial a las canas, a la vejez, a la madurez, pero más cuando es una madurez espiritual, reverente, comportado de una manera que eres dirigido por el Espíritu Santo, no nomás porque eres anciano. Sí, el salmista nos habla a respetar las canas al anciano, a reverenciarlos en el sentido de cuando entre, levántate, salúdalo, respétalo, pero ya se nos dijo que estas personas eran espirituales. Pero ¿por qué nos da este trasfondo de que era de la tribu de Aser? Bueno, no me voy a tomar el tiempo para entrar en tanta profundidad, pero pocos de esta tribu habían sobrado y quedado, pero se habían mezclado con la tribu de Judá. Pero muy pocos de ellos fueron llevados al cautiverio de Babilonia. Entonces, cuando regresaron los que fueron llevados y los que habían quedado, que no fueron llevados de ellos, se unieron a la tribu de Judá. Y nos está dando a entender de que de esta tribu algunos permanecieron fieles y por eso no se fueron en cautiverio. Y sí, los que rectificaron la cosa regresaron y se unieron a la tribu de Judá. Verso 37. Y era viuda hacía ¿cuánto tiempo? 84 años. Pero note lo que no hacía ella, porque esto era profetisa, y no se apartaba del templo. ¿Qué hacía? Sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Pero más tardecito nos va a decir qué hacía como profetisa, pero cómo preparaba su corazón. Ayunaba y oraba, pasando ante la presencia del Señor. Pero era una mujer ejemplar. Tenía cualidades de seguir su ejemplo. Pero prácticamente daba a entender que también tenía la unción del Espíritu Santo firme. Pero ¿qué sucedió? Le pasó algo difícil. Si se casó a la edad de 12 años, vivió con su esposo 7 años solamente. Porque después de 7 años de casada, o sea que, como lo dijo ahí, desde su virginidad, o sea que solamente cuando se casó, no estaba con su marido, pero se fue a unir con su marido y solamente vivió con él 7 años y él murió. Entonces, después de 7 años de casada, quedó viuda. Si se casó a los 12, a los 19 años prácticamente quedó viuda. ¿Y qué hizo ella? Tomó la decisión de permanecer viuda
y había estado viuda 84 años. O sea que tenía más de 103 años ella. Si es que se casó a los 12. Si se casó más grande, o sea que lo mínimo que tenía eran 103 años. Porque antes de los 12 normalmente no se casaban, pero a los 12 muchos en esta cultura se casaban. De donde yo vengo, a los 12 se las roban también y se casan. Pero Ana, su nombre Ana significa favor o gracia. Entonces, en este aspecto, también puede traducirse doblarse o inclinarse en bondad, hallando gracia, el favor de Dios. ¿Y qué buscaba también Ana, la madre de Samuel? El favor, la gracia de Dios. Pero aquí hablando de esta Ana, a pesar de que Simeón y Ana eran muy ancianos, ellos tenían la esperanza y la confianza puesta en el Mesías, que lo verían y que eran guiados por el Espíritu Santo, llenos, justos, rectos, temerosos de Dios. Pero fueron dos de los primeros de testificarle a la gente de Jesucristo, del Mesías, del Salvador. Así que muy respetados no solamente por ser ancianos, sino por ser dirigidos por el Espíritu Santo. Continuamos, ¿dónde nos quedamos? Pero note ahí que no se apartaba del templo. Y quiero que preste atención a esto. Eso quiere decir que se hallaba ahí continuamente, pero y que no se apartaba no significa que nunca dejaba de estar ahí. Que aunque el salmista nos habla que había guardianes del templo y que ellos tenían turnos de pasar ahí la noche, pero había otros que servían día y noche, sirviendo con ayunos y oraciones continuamente. Más tarde Lucas habla de las horas de la oración, en el capítulo 24, verso 53. ¿Qué nos está diciendo de Ana? De que no era solamente dominguera. O sea que no nomás iba de vez en cuando. No, nos está diciendo que no iba al templo cuando era conveniente, o cuando no tenía nada que hacer, o cuando no tenía nada mejor que hacer, porque a veces supuestamente tenemos cosas mejores que hacer, supuestamente. Sino que ella había escogido lo mejor, estar en la presencia del Señor. Así como María y Marta, ¿se acuerdan, verdad? Una escogió los quehaceres y otra escogió lo mejor. Entonces Lucas le está diciendo, ¿a quién le estaba escribiendo? A Teófilo. Esta mujer estaba entregada completamente al Señor, no siendo dominguera o cuando se sentía bien o cuando era conveniente o cuando no tenía cosa mejor que hacer, sino que había escogido lo mejor, estar en la casa del Señor. Notes el verso 38. Esta, presentándose en la misma hora, y quiero aclarar esto, no es de que ella se fue y vino, sino que ya estaba ella en el mismo templo, pero ya estaba ahí en Jerusalén, pero también al igual que Simeón, dirigido por el Espíritu Santo, ella se presentó en este mismo lugar al tiempo de que José y María traen ahí al niño. ¿Y qué hacía ella? Daba gracias a Dios. Y aquí está lo que hacía como profetisa también. Y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Perdón. Entonces, ya le hablaba ella anteriormente a todos. Va a venir el Mesías, va a venir un Salvador, va a venir un Redentor y se llamará Jesús, y se llamará Emmanuel con nosotros, como dice Isaías. O sea que en otras palabras, ella profetizaba, predecía o decía lo que ya estaba predicho. Ya estaba predicho, no se estaba sacando nada de la manga para inventarse y decirle, hoy le traigo este mensaje del Señor que me acabo de inventar y soñar. Es más, Ezequiel dice, háblale a las mujeres que se paran y hablan cosas que no están en la palabra del Señor, que no es de mí, que no proviene de mí. Pero ella, ¿qué hablaba? La palabra de Dios. Compartía a todos los que se encontraba diciendo, viene un Mesías. Pero ahora ha cambiado su mensaje. Ya vino el Mesías, aquí está, este es. Vengan a verlo prácticamente. Así que ella ya había estado ahí, pero ahora se hallaba estando cerca donde está
el Mesías, el Salvador. ¿A quién le hablaba? A todos. Pero no a cualquiera. A todos los que en Jerusalén estaban esperando la redención. Tú que has estado esperando, ya está aquí, ya ha venido. Es el niño el que está trayéndonos la esperanza, lo que hemos estado esperando. Así que si esta era la hora de la oración, como nos habla más tarde Lucas, había un gran gentío también que había venido a orar. Entonces, y aquí se usa Jerusalén como hablando de Israel, donde tendría el comienzo la liberación del pueblo de Dios. ¿Y qué les dijo Lucas más tarde en Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿dónde? En la sede. Comenzando aquí, aun cuando ustedes ya supuestamente han estado esperando al Mesías. Ya llegó. Ahora vayan y testifíquenle a todos los de Jerusalén. Y después en toda Judea. Y después en toda Samaria. O sea que comienza aquí, en tu ciudad, en tu estado o nación y en campos foráneos. O sea que comienza de tu propia casa, de tu propio vecindario, con los que trabajas, con los que frecuentas. Pero después cuéntale a los demás y los demás allá, hasta lo último de la tierra, a todas las naciones. Aquí aprendemos algo más de estos, de Ana y de Simeón. Nunca somos demasiados viejos para compartir de Jesús y evangelizar y discipular y hacer la tarea que Él nos ha dado. Sigamos estos ejemplos de Ana la profetisa y de Simeón. Y aquí cambia el tema un poquito en el capítulo 2, verso 39. El regreso a Nazaret. Entonces habían estado en Belén, viajando ¿a dónde? A Jerusalén. Dice el 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron al Galilea, a su ciudad de Nazaret. Entonces contestamos la pregunta, ¿que Jesús es Galileo? Sí, porque en el sentido que ahí vivió, pero realmente es de Belén, ¿verdad? Pero por nacer ahí, y realmente es el dueño de todo, pero porque se crió en Galilea, se le nombra a veces Jesús Galileo, pero también a veces se le nombra Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque ahí fue donde creció la mayor parte de su vida. También pudiéramos hablar de otros términos que se usan, ¿verdad? Pero note que dice después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley. ¿En qué sentido? Vino a cumplir la ley, ¿verdad? No vino a abrogar la ley. Entonces, regresan ¿a dónde? A Nazaret, de donde es José y María, donde han estado viviendo realmente, porque pues eran de Belén originalmente, como ya hemos aprendido, que fueron a empadronarse allá. Pero Mateo 2 nos ayuda a entender un poco esto, que solamente fue un poco tiempo que estuvieron en Belén, porque si se acuerdan que Mateo nos habla de que vinieron los magos buscando. ¿Quién fue el que escuchó que había otro rey ahí? ¿Cómo se llamaba el rey? Herodes. Cuando lo encuentren, vengan y me avisan para yo también ir a adorarlo. Pero se le aparece un ángel a José en su sueño y le dice, levántate, llévate al niño ¿a dónde? A Egipto, porque quieren matarlo. Pero Jesús para este tiempo aproximadamente tiene ahí 1 año y medio a 2. ¿Por qué sabemos esto? Porque ahí el rey comienza a hacer cálculos. Cuando vinieron los magos, los reyes, cuando ellos vienen ya Jesús ha nacido. La estrella los conduce a la casa donde está el niño Jesús. Ya no está en el pesebre. Y otra vez a veces en la Navidad se presenta que los reyes llegaron ahí al pesebre. Si usted lee la historia, va a leer la ley de Mateo capítulo 2, no va a encontrar que lo encuentran en el pesebre, sino en una casa, ya, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante esto? De Jerusalén a Nazaret, estamos hablando de 160 kilómetros, ahí un poquito, aproximadamente unas 100 millas. Sería, los que han viajado y conocen,
como de aquí de Conway a Jonesboro aproximadamente. Entonces, caminando, eso le llevaría unas 29, unas 30 horas. Y ahora, pues si va por ahí en bici, pues se va un poquito más rápido, ¿verdad? Unas 8, 9, 10 horas. Pero si va en carro de aquí a Jonesboro, 1 hora y media, 2 horitas aproximadamente, hermano. 2 horitas. Igual ahí de Jerusalén a Nazaret. Entonces, aquí está Jerusalén, aquí está Nazaret, y Belén está ahí a 8 kilómetros al sur de Jerusalén. Entonces los magos no visitaron el pesebre, sino en una casa, y Jesús ya tenía aproximadamente 1 o 2 años. Pero continuamos ahí en el verso 40 de nuestro capítulo 2. ¿Y qué hacía el niño, Jesús? Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Entonces Lucas está dándole a entender ahí a Teófilo, sí, vino, Dios se humanó, Dios con nosotros, Emmanuel, tomó forma de hombre siendo Dios, pero aún siendo Dios en forma de hombre, se hacía más fuerte, crecía, se llenaba de sabiduría, pero la mano de Dios y la gracia de Dios estaba sobre él. Entonces creció intelectualmente, espiritualmente, físicamente, en todo aspecto. Y hay muchos pasajes que pudiéramos ver sobre esto. Pero aquí la gracia de Dios no es el favor no merecido, sino que es el favor merecido sobre él, quien lo merecía, el Hijo de Dios. Pero se mostró ser sabio. Muchos religiosos quisieron atraparlo ahí en diferentes preguntas, y él les contestaba correctamente. Hermanos, Santiago nos da una promesa muy similar también para nosotros los creyentes. Si tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, también nos hace la invitación a pedir de Dios, ¿qué cosa? La sabiduría. Y Él nos la da ¿cómo? Abundantemente. Así que podemos caminar en gracia, en sabiduría, crecer en esto, pidiéndosela al Señor. Amén. Continuamos ahí en el verso 41. Iban, entonces aquí habla de que Jesús en el templo, ¿verdad? Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Entonces, ¿qué exigía la ley judía en estos tiempos? Que los hombres varones fueran a las fiestas de la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Éxodo y Deuteronomio nos hablan de estas 3 fiestas. Eran 3 fiestas anuales requeridas para todos, todo judío. Entonces, ¿cuánta distancia viajaban desde Nazaret hasta Jerusalén ellos? Aproximadamente unas 100 millas, 160 kilómetros. Entonces era larguito, de unas 30 horas, 29, 30 horas caminando. O si se iban en burrito, pues ya te ahorras ahí unos pasos, ¿verdad? Pero era para los hombres, pero no solamente para los hombres, sino también para las mujeres devotas, las que no se habían enredado en los negocios y sus deberes cotidianos y sus tareas de que tengo mucho que hacer y como tengo mucho que hacer no puedo ir, así que vayan ustedes. Y se quedaban. Las 3 fiestas, excelente pregunta. La Pascua, el Pentecostés y los tabernáculos. Y Éxodo 23 nos habla de estas, y Deuteronomio 16 las menciona. Pero entre ellos va María, como mujer devota de su Salvador, de su Señor. Como Ana, que ella estaba ahí prácticamente todas las veces que estuviera abierto el templo. Gracias a Dios por aquellas hermanas dedicadas que nos llevaron arrastrando a veces, ¿verdad?, al templo, a la iglesia, porque aunque no queríamos ir, nos llevaron. Pero hoy necesitamos también de estas mujeres que, aunque los niños no quieran ir o quieran agarrar para otro lugar, llevarlos. Pero no solamente es de llevarlos al templo, sino llevarlos a los pies de nuestro Salvador. ¿Y qué dice el verso 42? Y cuando tuvo 12 años, o sea que por 12 años prácticamente, José y María llevaban a Jesús como era la costumbre. Es más, no vamos a leerlo en este tiempo, pero para cuando llegamos ya al capítulo 4 de Lucas, ya Jesús es un hombre y ya estaba acostumbrado a estar en el templo, y como uno de los líderes,
el atendiente le da el rollo del libro de Isaías. Y dice, como acostumbraba, como era su costumbre, él leyó la porción que tocaba. Y es cuando lee el profeta Isaías que diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y les está diciendo, y ahora, después de leerle todo esto, hoy se está cumpliendo también esto. Aparte de que ya se cumplió que yo vendría. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén. Pero ¿por qué dice subieron si está hacia el sur? Y eso era lo que quería aclarar ahí. Jerusalén está aquí, Belén está hacia el sur y Nazaret está hacia el norte. Pero ¿por qué dice subieron a Jerusalén? Porque Jerusalén estaba en una montaña, hacia arriba. Entonces descendías hacia Nazaret, aunque estaba hacia el norte, y descendías hacia Belén. Pero otra vez subieron a Jerusalén. El salmista habla de que cuán hermoso, cuán delicioso es ir a estar en la casa del Señor, en sus atrios, deleitándose al ir subiendo hacia el templo. Pero esta era su costumbre. ¿Qué sucedía? A los 5 años los niños judíos comenzaban su entrenamiento en la ley, en la Torah. ¿Y cuál es la Torah, hermanos? ¿Se toma eso? Que también lo conocemos como el Pentateuco. A los 12 años ya tenías que haber iniciado a observar la ley judía y ya tenías que haber tenido memorizado los primeros 5 libros de Moisés. ¿Cuántos no sabemos nosotros, hermanos? ¿Cuántos años tenemos en el Evangelio? Salud. En este momento yo me encuentro, les voy a decir para no mentirles, en Ezequiel capítulo 30. Comencé el 1 de enero. El 95% del tiempo en un mes, usted va a pasar en el Antiguo Testamento. O sea que prácticamente ya hoy, ¿qué día es? ¿El 22? Estoy programado para terminar el día 31 prácticamente o antes con Apocalipsis. Pero ya van 22 días y estoy en Ezequiel. Pero ¿podemos leer la Biblia completa en un mes? Sí. Solamente un ratito en la mañana, un ratito en la tarde, un ratito en la noche. Pero a los 5 años comenzaban su entrenamiento para memorizarla, para guardarla en su corazón, para no pecar contra Dios. Pero aquí sucedía algo a los 12 años, para cumplir los 13. Ahí concluía su preparación académica y llegaba a ser un hijo de la ley y comenzaba su capacitación adulta. O sea que un rabino lo escogía y este es un buen alumno, buen estudiante, es entregado, está firme en lo que está aprendiendo y lo tomaba como su discípulo. Pero ¿qué sucede? Tenía prácticamente que pasar esta prueba de ir aprendiendo, de ir cursando, pero el rabí lo seleccionaba. Y el que no era seleccionado prácticamente quedaba reprobado y continuaba un oficio secular, ya sea que como pescador o como agricultor o como carpintero, etcétera. Pero se acuerda cuando Jesús ya es adulto, ¿a quienes selecciona como sus discípulos? A todos los reprobados, a los que no habían. Es más, el apóstol Pablo también nos dice en 1 Corintios 1:28, y lo vil del mundo, o sea que lo menospreciado, Dios lo escogió, lo que no es para deshacer lo que es, para también trastornar a las mentes brillantes, etc. Verso 43, continuamos de Lucas. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Note que no dice José su padre, ¿verdad? Sino José y su madre. O sea que, ¿qué sucedía? A los 12 años que ya estaba por cumplir sus 13, prácticamente no tenía que estar con los niños. ¿Qué sucedía? Cuando iban a las fiestas, en este caso los de Nazaret, subían, a los niños los ponían enfrente. Después las mujeres que no se enredaban en los negocios de la vida. Y después los hombres, la retaguardia. Y
iban viajando en caravanas, en grupos. Se acostumbraba todo el vecindario. Por eso cuando usted lee el salmista dice, vamos, vamos a la casa del Señor, animándose los unos a los otros a ir juntos a alabar y glorificar el nombre del Señor. Pero ya Jesús no tenía que ir necesariamente con los niños. Ya podía ir ahí con los adultos, con los más grandes, con los jóvenes. Aquí tenemos clases de niños, los más pequeñitos, ya los medianos, ya los cuando cumplen ahí sus 12, 13, pasan ya con los de bigote prácticamente. Pero, ¿qué sucedió? Jesús ya no está con el grupo de los niños, ya está con los más grandes. Y se queda sin que lo sepan María y José. O sea que ya estaba en esta edad de transición de los pequeños a los grandes. Verso 44. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. O sea que la compañía sería la familia, los vecinos de la misma comunidad y otros peregrinos que van viajando de regreso. Entonces, bueno, por allá de ir. Pero ¿por qué le buscaron un día de camino? ¿Cuántos días de camino era? Si les dije que hay que caminar estos kilómetros, son aproximadamente 29, 30 horas. No las vas a caminar todas en un día. Entonces, si lo divides en 3 días, ¿cuántas horas tienes que caminar aproximadamente? Y normalmente caminar, no caminabas todas las 8 horas a veces, pero vas ahí comadreando, platicando, no nomás comadreando, sino compartiendo lo que has aprendido. Aún cuando vas descendiendo, nos dice el salmista, te bendigo, Jerusalén, etcétera. Pero esta compañía servía también para diferentes motivos, para el compañerismo. Hermanos, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Hay que tener este compañerismo, es necesario. Pero era para el compañerismo, pero también para animarse allí los unos a los otros y en ciertos casos para protegerse. Porque Lucas más tarde nos cuenta una historia. Iba un hombre descendiendo y cuando iba solo le salieron unos ladrones. ¿Y qué hicieron? Lo atacaron y lo dejaron medio muerto y le quitaron todo lo que tenía. Entonces era para protección también. Verso 45. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. No había teléfono, no había WhatsApp, no había... Hay que ir preguntando y caminando. Verso 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Entonces, él no se quedó ahí en Jerusalén viendo la arquitectura. Voy a ir a conocer este restaurante, a ver cómo está la comida ahí, si sirven buenos tacos o de pescado, un ceviche, No se quedó de vacaciones. Pero aquí hay algo clave, dice oyendo y preguntando. Hermanos, este es el método de preguntas y respuestas. Y era el método usual de la enseñanza rabínica. Te hacían preguntas, tú contestabas, tú les preguntabas, te contestaban. Era la escuela del templo. Era el seminario, por decirlo de esta manera. Y fue famosa a través de toda la área de Judea, de Samaria, de otros lugares también, de Galilea. Pero, ¿se acuerdan también el apóstol Pablo? Él estudió a los pies de de Gamaliel. Era un maestro famoso. Y también Lucas en Hechos 22:3 nos habla de esto. Pero durante las Pascuas, las diferentes fiestas, los rabinos, los doctores más destacados, hacían sus talleres, para que escucharan, pero muchas veces para exhibir su conocimiento. Y hablaban de la venida del Mesías, de otros tópicos ahí populares de este entonces. Pero no se daban cuenta que el mismo Mesías, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, estaba ahí. Así que la edad de Jesús ahí, pues nótele 47. Y todos los que le oían al niño, aquí a Jesús de 12 años, se maravillaban de su inteligencia, su nesis aquí, y de sus respuestas. O sea que a esta temprana edad,
Él ya pasaba con el Padre Celestial, ya él tenía una inteligencia increíble aquí. Y esta inteligencia, esta sabiduría, literalmente se puede traducir poner junto. O sea, que agarrar los diferentes fragmentos y unirlos, leerlos o explicarlos e interpretarlos. O sea, que es la facultad crítica para comprender, comprensión. Entonces, no solamente es una inteligencia en cualquier cosa, sino que él tenía entendimiento, y razonaba, entendía, discernía en este aspecto. Pidamos esta misma sabiduría, que cuando leamos la palabra del Señor, Él nos dé el entendimiento para poder entender, interpretar, aplicar, vivirla y compartirla con otros. Verso 48. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿A quién buscaba María? Al niño Jesús. Ya no al joven, ya es un joven, pero sorprendiendo ahí a los rabinos con sus preguntas y sus respuestas. Verso 49. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? O sea que ya de joven, el joven Jesús sabía que su padre no era José, sino que el Altísimo, que él era hijo del Altísimo, así como nos dijo el 1:32. Pero tampoco le faltó el respeto a José ni a María, a sus padres terrenales. Pero les dijo, ya se les dijo más de una vez, Simeón se los dijo, Ana se los dijo, los pastores se lo dijeron, el ángel ya les dijo que yo tengo una tarea más importante: estar en los negocios de mi Padre Celestial. En lo de mi Padre tengo que estar, en la casa de mi Padre, en los asuntos de mi Padre. Y más tarde, ¿qué dice Jesús en Juan 14? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Vine pues a hacer esto, pero estoy preparando este lugar para llevármelos, para que donde yo esté, vosotros también estéis, ¿verdad? Pero hoy nos concierne también estar en los negocios de nuestros padres, de nuestro Padre Celestial. Hermanos, aquí hay otra tarea, otro punto importante que nos puede pasar simplemente por la cabeza y no lo consideramos. La mayoría de la gente fue a adorar a Jerusalén y dijo: ya cumplí con ir a la iglesia, ya fui espiritual, ya hice lo suficiente, ya cumplí. Podemos ser adoradores ordinarios y estar contentos con que ya fui a la iglesia hoy, ya fui a la fiesta que me era exigida ir, ya cumplí. Ya hice lo requerido, ya me voy. Pero los que tomaron las cosas en serio permanecían en los negocios del Señor, en las tareas. No importa que dejes el templo, continúas haciendo la tarea que el Señor te ha dado, el llamado que el Señor te ha dado continuamente. Verso 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. En otras palabras, Jesús le está diciendo a María y a José: mi Padre Celestial no me busca. Estoy con Él. He estado con Él. Yo me quedé estando aquí con Él. Pero ustedes pues se largaron ya según cumplieron. Pero pues dice el 51, note esto. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. En otras palabras, que aunque les hizo entender esto, o quiso hacerles entender, les dijo en ciertas palabras: ¿por qué es que todavía no han entendido después de tanto que se les ha dicho de mí? Pero bueno, voy a respetar esta autoridad, y usted en ninguno de los evangelios va a escuchar más de la edad de los 12 hasta sus 30 años prácticamente. ¿Cuánta diferencia hay de años ahí? Son 18 años. Usted no va a escuchar más de lo que hizo Jesús, porque se sujetó a ellos e hizo lo que le pidieron en este aspecto. Y es más tarde Mateo 13 y Juan 2 nos mencionan simplemente también a María y a sus hermanos. Ya José ya no es mencionado. Quizás él muere y ya no es mencionado de ahí en adelante.
Pero y quizás José muere cuando Jesús cumple sus 30 años, porque su ministerio es solamente de 3 años, ahí aproximadamente, y se convirtió como el primogénito de María, como la cabeza del hogar, proveyendo, ayudando. Pero se acuerdan que aún después, cuando ya lanza su ministerio, María y los hermanos de Jesús vienen a buscarlo. Jesús, allá afuera está. ¿Dónde estaban ellos? En el negocio de la vida, con lo cotidiano. Te buscan. ¿Sabes qué? Mi verdadera familia ahora son aquellos que me obedecen, que oyen mi palabra y la hacen. Esa es mi verdadera familia. Porque aún mis propios hermanos y mi propia madre, pues, se ha dejado llevar por los negocios y las tareas de la vida. Aunque más tarde sí encontramos a María regresando y estando firme en el ministerio con los apóstoles, ahí adorando en la hora de oración. Verso 52, ya terminamos. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Así que, humanamente hablando, creció ahí en sujeto. Pero al igual que el niño Jesús, tenemos la misma oportunidad nosotros, crecer en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Padre, ayúdanos a conocer tu palabra, a estudiarla, a escudriñarla, pero no solamente para ser como los doctores de la ley y exhibir nuestro conocimiento, sino para aplicarlo y vivirlo y estar en los negocios de nuestro Padre Celestial y compartirlo con los demás. Y gracias, Padre, porque tenemos una tarea como iglesia que nos has dejado de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ayúdanos a cumplir con esta tarea a donde quiera que vayamos, sea en nuestro trabajo, sea en la escuela, sea en un negocio, sea en la calle, sea en la tienda, donde quiera que andemos, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, entregados completamente, viviendo y haciendo tu voluntad, y que seas honrado y glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.